Como todos sabemos, este pontificado ha emprendido un camino que se llama el camino sinodal en la Iglesia Católica. Y entre ese camino sinodal también se encuentra la Iglesia de Alemania. Hace pocos días esta Iglesia de Alemania pues aprobaron un texto en el que dicen que los actos homosexuales no son considerados ya pecaminosos ni intrínsecamente malos como lo establece el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2357. ¿Esto qué quiere decir? En pocas palabras, pues que los señores obispos alemanes están contradiciendo el magisterio de la Iglesia, la doctrina católica y los mandamientos de Dios, que van en contra de la Iglesia Católica. Una cosa es que las personas tengan tendencias homosexuales y otra cosa es muy distinta son sus actos homosexuales. Y la Iglesia Católica no condena a los homosexuales. Todo lo contrario, la Iglesia Católica siempre los ha acogido. Lo que la Iglesia Católica nos enseña es que los actos como tal de pecado pues son intrínsecamente malos y por tanto debemos hacer todo el esfuerzo para dejar esas malas actitudes, no solamente en el ámbito del pecado homosexual, sino también si tú robas, si tú matas, si mientes, todas esas cosas son intrínsecamente malas y por tanto la iglesia enseña que debemos buscar las virtudes y alejarnos de esos pecados para alcanzar la misericordia de Dios y poder entrar al cielo. Todo pecado, sin importar el tipo de pecado que sea, nos aleja de Dios. Y esta es la razón por la que son prohibidos los actos pecaminosos y malos. Muchos laicos no entendemos cómo el Vaticano destituye a un obispo, por ejemplo, al obispo de la diócesis de Arecibo, en Puerto Rico, Monseñor Daniel Fernández, por defender la sana doctrina y para los que promueven herejías, no pasa nada. Para los que promueven actos como estos dentro de la Iglesia Católica, no pasa nada. Para los sacerdotes que promueven el homosexualismo dentro de la Iglesia Católica, no pasa nada. Esto asombra y pone mucho de pensar, de qué pensar en este ambiente que estamos viviendo. Creo y creemos muchos que se están cumpliendo aquellas visiones de Ana Catalina Emmerich cuando dijo que veía una férrea oposición entre la misma iglesia, unos cardenales que construían y otros que querían destruir la iglesia desde adentro. El texto aprobado por los obispos alemanes exige a la iglesia el cambio de doctrina sobre la homosexualidad. ¿Qué dice, qué dice el texto aprobado por ellos? Palabras más, palabras menos, dice lo siguiente. Dice que la sexualidad entre personas del mismo sexo, también realizada en actos sexuales, no es por lo tanto un pecado que separe de Dios y no debe ser juzgado como intrínsecamente malo. Eso es lo que proponen los señores obispos alemanes en este sínodo. En primer lugar, este texto aprobado por ellos está contradiciendo la doctrina católica y está contradiciendo directamente el Génesis capítulo 19, versículos del 1 al 29. Contradice lo establecido en el libro de los Romanos, en el libro Romanos, la carta a los Romanos, primer capítulo, versículos 24 al 27. Contradice lo establecido en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 10. Contradice lo dicho en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Contradice los numerales 50, los numerales 2357, 2358 y 2359 del Catecismo de la Iglesia Católica. Hermanos, como nos damos cuenta, estamos asistiendo a una dura oposición a los dogmas y a la fe y a las enseñanzas de la iglesia. Les pido humildemente entonces que oremos mucho por nuestra iglesia, que está en nuestras manos como laicos, orar al Señor para que nos conceda buenos, santos y marianos sacerdotes. Dice la carta a los Gálatas, capítulo primero, versículo 8, pero si uno de nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea maldición. Por eso, hermanos, nosotros, como dice el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, tenemos que obedecer a Dios
antes que a los hombres. Dios les bendiga y un feliz resto de día. Invitarlos para que le den a la campanita, se suscriban y compartan estos pequeños videos que tratan de llevar alguna pequeña enseñanza a todos ustedes. Dios les bendiga.